años. Recibimos a las mujeres que cantan la guaraña, lideradas por una mujer que con talento y personalidad construyó su propio camino de éxitos. Y verá, las mujeres que cantan la guaraña nos interpretan este verdadero himno de la resistencia civil del Paraguay, de Carlos Miguel Jiménez y Agustín Barbosa, Mi Patria Soñada, dirigidas por el maestro Luis Álvarez. Una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpen sus bienes, pueblo soberano por su democracia, huerto con fragancias de fueros humanos. Es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos, de alma y corazón, con niños alegres y madres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión. Patria sin murallas para el pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se ponga a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertarios a los proletarios y a los campesinos. Patria donde haya voces de estudiantes, promesas vibrantes de luz paraguaya. Sueño en una patria sin hambre ni penas, ni odiosas cadenas que empañen su honor, donde el bien impere, sin sangre ni luto, bajo su involuto. Manto Ellas son las mujeres que cantan la guaraña.